prescripción adquisitiva. Para ir entrando en el sentido de lo que estamos hablando, antes de ver alguna terminología y ver algunos conceptos, ustedes han escuchado que muchas personas en Guatemala tienen posesión sobre algunos bienes, principalmente hablando de bienes inmuebles, aquellos bienes que han sido trasladados de generación en generación por la simple traslación, por la simple costumbre, por la simple condición de pasar de una mano a otra derivado del efecto del tiempo, principalmente de bienes inmuebles que no se encuentran registrados en el Registro General de la Propiedad. Al no estar registrados esos bienes en el registro de la propiedad, no se tiene un grado de certeza claro acerca de la plena condición de dominio o de propiedad de los mismos. Yo quiero traer a colación para que ustedes se vayan recordando que cuando hablamos del derecho de propiedad, y se los pregunté en el examen, ustedes tienen que mentalizarse en que la propiedad, también llamada dominio, tiene dos facultades. La primera es llamada uso y aprovechamiento, que es el derecho de gozar los bienes, tenerlos y gozarlos. Fácil de entender, uso y aprovechamiento. Ahora, la otra facultad que integra un derecho de propiedad, que es llamada dominio o derecho de ejercicio, es cuando tenemos facultad de poder enajenar los bienes que nos pertenecen, poder transmitirlos a cualquier título, poder grabarlos, poder darlos en garantía, poder imponer limitaciones sobre dichos bienes para garantizar con ellos el cumplimiento de alguna obligación, darlos en prenda o darlos en hipoteca, por ejemplo. Eso lo analizamos con ustedes cuando hablamos de que las dos facultades que integran el derecho de propiedad son entonces el derecho de ejercicio y el derecho de goce. O sea, el derecho de disponer o el derecho de usar y aprovechar. En el modo originario que estamos analizando el día de hoy, primero, no se limita únicamente a bienes inmuebles, pero suele suceder que esta figura de derecho de posesión la analizamos más comúnmente con el tema de los bienes inmuebles. Repito, no es limitativa a bienes inmuebles, pero, como lo vamos a ver, pero en la práctica suele suceder que la llamada posesión más se verifica con el tema de la tenencia de los bienes inmuebles. Resulta que en Guatemala muchas tierras que no están registradas en el registro de la propiedad, sucede que no tienen, digamos, esa condición de certeza jurídica al no estar registradas. Al no estar registrada una propiedad en el registro de la propiedad, genera la incertidumbre de que quien tiene la posesión, es decir, el uso y aprovechamiento del bien, realmente es la persona que en determinado momento podría llegar a disponer con libertad de ese inmueble. Ya sabemos que lo usa, ya sabemos que tiene el uso y el aprovechamiento, pero no tiene la libertad de disponer tan fácilmente del bien. Puede vender su derecho de posesión, pero no tiene el derecho de un propietario de poder trasladar el derecho de esa propiedad y transmitirlo a cualquier título o, por ejemplo, darlo en garantía como una facultad de grabarlo, de darlo en garantía para cualquier obligación. Entonces sucede que en Guatemala los bienes, viene una persona, se apropió de un bien, de hecho lo circuló, lo utilizó, ha vivido en ese inmueble. La posesión no tiene que ser inmediata, puede ser que no viva en el inmueble, pero que viva relativamente cerca o que continuamente lo está sembrando, pero son inmuebles que no están registrados y por lo tanto, al no tener registro, esta persona solo ejerce una parte de lo que son las facultades del derecho de propiedad. ¿Cuál está ejerciendo? El de usar y aprovechar, pero no tiene el reconocimiento del Estado como derecho de ejercitar
la posibilidad de poder trasladar a cualquier título o poder grabar los bienes. Esa persona que en algún momento tomó esa posesión del inmueble, lo ocupa por cierto X tiempo, de repente muere, se lo traslada a un hijo, a un descendiente, y estos inmuebles han pasado de mano en mano a lo largo del tiempo, en familias y demás, que tienen la utilidad y el aprovechamiento de dichos bienes por mucho tiempo. Si ustedes ven que el artículo 612 del Código Civil nos dice que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades que se refieren al dominio o derecho de propiedad. Claro, un propietario como tal que tiene su derecho registrado puede ejercer la posesión porque es el uso y el disfrute. Pero dice el concepto que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas. Los poseedores que no tienen registrados los bienes en el registro de la propiedad no pueden ejercer todas las facultades del derecho de propiedad porque son bienes que no están registrados. Entonces, solo pueden ejercer algunas de las facultades inherentes al dominio o propiedad, que es ¿cuál? Usar y aprovechar, vivir, ocupar, pero no poder transmitir, pero no poder grabar. En el material que tienen ustedes a la vista y que ya se los mandé a través del Classroom, dice que la posesión es una situación jurídicamente tutelada por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que actúa sobre los mismos como si fuera su titular verdadero. Ojo, no es el titular verdadero, actúa de esa manera. La posesión de un bien, no de cualquier clase de bien, porque para que nos podamos ir ubicando, tenemos que establecer sobre qué bienes se puede dar la posesión. El artículo 616 del Código Civil nos dice que pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiarse. La posesión de los derechos que se rige por las mismas disposiciones que regulan las de las cosas corporales. Fíjense, cuando hablamos de que los bienes que son corporales, aquellos que tienen una presencia y una representación física, pueden ser objeto de posesión, estamos hablando prácticamente de que cualquier bien que tenga una corporalidad, una manifestación física, es susceptible de posesión. Por lo tanto, pueden serlo bienes muebles o bienes inmuebles. Y derechos que también pueden ser susceptibles de una apropiación y de un uso. Entonces, cuando el artículo 612 nos da una referencia que dice que el Estado, que la posesión es un estado de hecho por el cual alguna persona tiene una cosa en su poder y que es en apariencia o en imagen normal natural del derecho de propiedad porque lo ocupa, porque lo usa. Y esa persona puede seguir transmitiendo a otra y a otra el derecho de utilizar, el derecho de explotar, el derecho de aprovechar. Pero nadie de ellos tiene ese inmueble debidamente registrado en el registro de la propiedad, que le permita que ese bien pueda ser dado en garantía, por ejemplo, de prenda o en garantía hipotecaria, o por ejemplo, venderlo o transmitirlo. No, pueden transmitir el derecho de posesión, pero no pueden transmitir el derecho de propiedad, porque la propiedad un poseedor no la tiene. ¿Por qué? Pues porque no tiene un registro que respalde ese derecho de ejercitar y disponer del bien. Por eso, compañeros, al analizar la posesión el día de hoy, este es el antecedente para la figura posterior que se denomina usucapión. La posesión es la condicionante para que nosotros podamos acceder a la cuarta forma de adquirir la propiedad de manera originaria, que es la usucapión, poder adquirir los bienes por el paso del tiempo, por ejercer la posesión de los mismos en forma pública, pacífica, continua, de buena fe y por más de 10 años. Entonces, el ser yo poseedor de un bien que me puede llevar a la característica de que esa posesión ha sido pública, pacífica, continua y de buena fe,
me puede permitir acceder a un proceso de usucapión o llamada titulación supletoria o prescripción adquisitiva, donde, que la vamos a analizar el próximo día jueves, donde yo logro probarle al Estado ser poseedor y eso me puede permitir a través de un proceso de usucapión llevar después de una gestión determinada ante un juez y probar ciertas circunstancias, hacer que el Estado reconozca que mi derecho de posesión puede ser elevado a una condición de registro en el registro de la propiedad, para que en determinado momento mi posesión, que originalmente era solo derecho de usar y aprovechar, se pueda convertir también en mi derecho de poder disponer, de poder vender, de poder hipotecar, de poder transferir el bien cuando éste ya esté registrado en el registro de la propiedad. Por supuesto, compañeros, en Guatemala hay una cuantiosa cantidad de tierra que muchas personas han tomado posesión de las mismas, las han tenido por muchos años, pero simplemente nunca han acudido al proceso de titulación supletoria para que sean reconocidas ante el Estado como propiedades que ya tengan pleno aprovechamiento y derecho de propiedad pleno. Entonces, puede ser que muchas de ellas pasen de mano en mano por muchos años y mientras no hagan la gestión de la titulación supletoria, seguirá siendo siempre un proceso eminentemente posesorio. El poseedor entonces no es pleno propietario porque no tiene el derecho de ejercicio o disposición. Un propietario sí tiene derecho de posesión porque tiene ambas características, la posesión, uso y aprovechamiento y la disposición. Pero los bienes que están sometidos a la posesión no tienen la magnitud y la incorporación del derecho de propiedad hasta que no hacen la gestión correspondiente de titulación supletoria. Este proceso de derecho de posesión, compañeros, está integrado por dos elementos. El ánimus, perdón, que tiene un carácter psicológico y que consiste en que los actos materiales de la detentación con la intención de conducirse como propietario a título de dominio. La persona que tiene el terrenito que aún no está registrado, pero que ejerce actos de propietario, psicológicamente y mentalmente, asume ser el propietario del bien y como tal tiene esa intencionalidad, ese carácter psicológico o intencionalidad es el elemento animus. Y el elemento corpus es el elemento objetivo que comprende efectivamente el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor para retenerla de manera exclusiva. Es decir, tengo la intención, pero aparte hago actos materiales que demuestran que ese bien yo detento su posesión legítima, lo mando a acercar, le tengo paredes, le tengo siembras, lo mandé a chapear, le puse piso. Son actos que hacen evidenciar que el poseedor tiene en mente que ejerce actos que demuestran que tiene el poder físico sobre ese bien. Y por lo tanto, esos dos elementos integran lo que es un derecho posesorio. Por supuesto, compañeros, no se puede ser poseedor de un bien que efectivamente ya esté registrado y que por lo tanto tenga un derecho de propiedad como tal. O sea, un bien que ya está registrado en el registro de la propiedad y que por lo tanto le pertenece a una persona, ni siquiera se puede invocar el hecho del abandono y decir, bueno, es que ahora yo lo poseo porque el propietario lo abandonó. Bueno, habría que hacer una declaración acerca de ese abandono, porque recuérdense ustedes que el derecho de propiedad en Guatemala también está inspirado en su productividad y en que las personas no abandonen los bienes, pero ese abandono habría que comprobarlo. Y aparte, como ya tiene un derecho de registro previo, sería muy poco probable poder obtener la posesión y argumentar la posesión del mismo porque ya le pertenece a otra persona. Por lo tanto, ahí no habría buena fe, por ejemplo, porque se trata de un bien que ya está reducido a un derecho de propiedad registrado. En cuanto a su naturaleza jurídica, la posesión, dice, no es un simple hecho, no es una relación material, es un derecho, como el derecho a poseer los frutos de un bien,
como el derecho de que me reintegren las mejoras que yo pude haber hecho sobre el bien o los gastos que en los que pude haber yo incurrido y que se hayan pues causado, ¿verdad? En cuanto a la posesión, dos teorías que explican su naturaleza. La clásica nos dice que consiste en la tenencia de un bien y se manifiesta con el ánimo de poseer, un ánimos de dominar, de actuar como propietario. Y la teoría moderna, que es promovida por Yering, que dice que además del ánimo, que no es suficiente el ánimo, sino que debe de existir un elemento objetivo que es la tenencia del bien, aunque esta tenencia no implique que la tengo en la mano, pero tengo o marco elementos de posesión. No vivo en el bien, pero llego cada 2 días a acercarlo, a regar las flores. No vivo en el bien, pero tengo siembras, exploto frutos. Bueno, ahí tengo un elemento objetivo que si lo vemos hacia la parte de arriba, seguimos hablando igual del animus y el corpus. Esa es la teoría clásica y la teoría moderna. No solamente tener el ánimo de poseer, sino ejercitar actos que evidencian que asumo tener el dominio del bien. Esta protección de la posesión, o sea, nuestra legislación protege a los poseedores, porque no estén registrados en el registro de la propiedad resulta que no tienen los derechos. De hecho, acabamos de hablar de que el derecho de posesión es eso, un derecho como tal. Y entonces dice un autor, Savini, que la protección posesoria se funda en la necesidad de prohibir la violencia y que nadie debe hacer justicia por propia mano. Por lo tanto, se debe acudir a un órgano jurisdiccional cuando existen acciones o discusiones entre diferentes personas en relación a la posesión de un bien. En nuestros países, compañeros, sabemos que muchas veces estas situaciones terminan en matanzas, terminan en violencia, porque se discuten las heredades, se discuten los límites. Esta persona se pasó a mi terreno, yo me pasé a la del otro, estoy metido 2 metros o se metieron en mi terreno uno, y en lugar de resolverlos en los órganos jurisdiccionales, pues terminan en la venganza ordinaria, ¿verdad? En la violencia. Y por supuesto, el proteger a los poseedores de los bienes es una obligación fundante del Estado. Y dice que la protección, según Yering, la protección posesoria se funda en la presunción de que el poseedor debe de ser amparado y suponerse como dueño. Por eso el artículo 617 dice, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario, presunción, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Entonces, a eso se refiere la presunción de los poseedores, que la persona que tiene un bien se le presuma propietario mientras no se pruebe lo contrario. Mire, este terreno era de mi abuelo, se lo pasó a mi papá, lo tengo yo soy el legítimo poseedor. Ah, pero aparece alguien con un documento acreditando que ese inmueble estaba registrado hace 60 años en el registro. Ah, ok, entonces la presunción de posesión puede finalizar. O cuando surge el conflicto entre el vecino que dice, mire, usted aduce tener aquí 500 metros, pero perdone, hay 200 de esos metros que me pertenecen y yo tengo un derecho de propiedad constituido, registrado, conforme planos. Entonces hay una parte de su propiedad que no le pertenece y que me pertenece a mí. Mientras no lleguen esos elementos que puedan contrarrestar o negar el derecho de la posesión, por eso dice el 617, que esa debe de considerarse como una presunción de propiedad, una presunción que por supuesto es susceptible de que admita prueba en contrario, de que pueda destruirse, pero se presume. Por lo tanto, se dice que ambas teorías no son irreconciliables y que la protección que se concede al poseedor atiende a una doble necesidad, asegurar el orden público y proteger a la persona que se presume propietario. Por eso, compañeros, yo les cuento que hay acciones legales que en Guatemala se denominan interdictos, que son acciones para mantener el estado jurídico de la persona que posee. Por ejemplo, tenemos un juicio interdictal que se llama amparo, ahí se ampara, perdón, amparo a la posesión y a la tenencia, o bien el interdicto de despojo. Uno trata de retener
y que la persona no sea desposeída de su legítima posesión, y el otro trata de que se recobre la posesión que una persona ha tenido y a la cual se le ha despojado. Eh, Aquí podemos establecer que para que existan estas acciones existen algunos requisitos que ahí están definidos, y en la parte inferior hablamos de los vicios de la posesión. Una posesión, hablábamos hace un momento, tiene que ser pública, pacífica, continua y de buena fe. Los vicios de la posesión son malas conductas por probables o seguros perjuicios para el cuerpo o el espíritu, un defecto que anula o invalida un acto o un contrato. En la posesión de los bienes inmuebles existe violencia cuando esa posesión fue adquirida por vías de hecho, o sea, a la fuerza. Es clandestina cuando los actos por los cuales se tomó o se continuó fueron ocultos o se tomó en ausencia del poseedor o con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho a oponerse, o con abuso de confianza cuando la persona ha recibido a título de acreedor, invierte un título y pretende tener sobre la cosa un verdadero derecho de posesión, ¿verdad? Pero lo había recibido a título de acreedor, no a título de propietario o de poseedor, y cambió el título y ahora asume que es el propietario de lo que realmente se le había dado en garantía. O existe mala fe cuando existe una convicción íntima de que no se actuó legítimamente, ya sea por existir una prohibición legal o una disposición en contrario. Y aquí también tenemos algunos vicios de la posesión con los bienes muebles. Por ejemplo, el hurto es un apoderamiento ilegítimo. Quitarle algo a alguien que tiene la posesión legítima es un hurto, ¿verdad? El estelionato, que dice que es que quien contrata de mala fe sobre cosas litigiosas que están hipotecadas, pignoradas o embargadas, o el abuso de confianza, que opera igual en los bienes inmuebles. Ahora, compañeros, el artículo 624 del Código Civil nos dice cuáles son los efectos de una posesión de buena fe. Y dice que el poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por un título traslativo de dominio goza de los derechos de hacer suyo los frutos percibidos mientras su buena fe no sea interrumpida, de que se le abonen todos los gastos necesarios útiles, teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se le haga el pago, a retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño en el bien mejorado, o reparando el que cause, o reparando el que se cause al retirarlas. Que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales o civiles, y a no ser desposeído de la cosa si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. El artículo 633 dice que cuando se trata de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, le da derecho a la persona que posee a solicitar titulación supletoria a fin de que se inscriba en el registro de la propiedad. Compañeros, estamos hablando de que el artículo 620 dice que para que se produzca esa posesión legítima, dice que para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en un justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo que señala la ley, que según el artículo 633 son 10 años para que podamos intentar el registro de esa propiedad. Cuando hablamos de justo título no estamos hablando necesariamente de un documento físico. El artículo 621 dice que es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Si a mí mi abuelo me trasladó la posesión de un bien, yo tengo un justo título que es el poder aprovecharme de los bienes civiles y naturales y ocupar el bien. Tengo el aprovechamiento, pero dice, es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz. Ese título, pues ese documento que me dejó mi abuelo,
me impide a mí la enajenación del bien, el traslado de la propiedad. Puedo, eso sí, trasladar el mismo derecho que yo tengo, el de posesión, pero al que se lo traslade tiene el mismo problema, que no está reconocido por el Estado a nivel del registro de la propiedad y por lo tanto esa persona tampoco tiene una libre disposición de enajenar o de gravar los bienes. Puede seguir disponiendo de su derecho de posesión. Él me lo traslada a mí, yo se lo traslado a otro, pero sigue siendo mi derecho de posesión hasta que alguno de ellos decida tramitar la declaración supletoria. Y entonces dice, ¿tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación? Claro, al no tenerlo registrado, no tengo el derecho de ejercitar como tal mi derecho de disponer. Por lo tanto, solo tengo el derecho de usar y de aprovechar. Y el artículo 622 dice que la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien lo recibió era dueña de ella, dueña en el sentido del derecho de posesión. No confundamos ese dueña con derecho de propiedad, ¿verdad? Y que lo podía transmitir su dominio. La buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en el juicio. Dice el artículo 628, es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer y también el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. A ver, me metí a la propiedad y no tengo un justo título que acredite esa legítima posesión por el tiempo que establece la ley. Es una posesión de mala fe. Y también es de mala fe, el poseedor dice de mala fe está obligado a la devolución del bien que ha poseído y de sus frutos o del valor de eso, estimando al tiempo que lo recibió y lo volvió a percibir y a responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa o por caso fortuito. Entonces, si el artículo 633 nos dice que tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, de forma pública, pacífica, continua y de buena fe, nos da la posibilidad de una titulación supletoria, o sea, una usurpación que puede ser inscrita en el registro de la propiedad. El artículo 634 dice la diligencia de titulación supletoria debe sujetarse al procedimiento que señala la ley y la resolución aprobatoria de las mismas es título para adquirir. Ahora que la propiedad, ahí es cuando el derecho de posesión como modo originario de adquirir la propiedad se perfeccionó para convertirse ese derecho de posesión en un derecho de propiedad reconocido ante un juez al haber probado que tuvimos la propiedad en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, y por 10 años del artículo 633. Ojo, esos 10 años a los que se refiere el artículo 633 no significa que la posesión tenga que tener esos 10 años. Puede ser que yo adquirí la posesión el año pasado, pero quien lo había o quien me dio ese derecho tuvo esa propiedad por otros 8 y quien se lo dio a él. A mí se lo dio a mi papá, lo tuvo 8 años y me lo dio el año pasado. A mi papá se lo dio a mi abuelo, quien tuvo los 15, y a mi abuelo, el abuelo, que no había tenido 10. Entonces dice la suma de esa posesión continua, pública y pacífica de buena fe suma para poder ver con los años. Así que yo puedo tener un año de haber sido el poseedor, pero la suma de mis asesores y yo pueda quedar cultivado totalmente, pues me suma ese signo para yo bien poner el requerimiento que hacer es el artículo 633 para poder iniciar las licencias de titulación supletoria que se dice en el 634 se fundamenta en la ley civil. Ahora tenemos nuestra ley que regula la titulación supletoria o llamada prevención adquisitiva o llamada bien usucapión. Solo los actuales maridos de nacimiento pueden obtener titulación supletoria de redes que están perdidos de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras del litoral. ¿Por qué? Porque la ley debemos ver
soberanía en las esferas, en los legales, si se hace propietarios, personas sean extranjeros. Entonces, nada más pueden tomar posesión de estas clases de bienes los guatemaltecos de nacimiento que quieran hacer titulación sobre esos bienes a las áreas rurales y a las áreas fronterizas. Si en particular es una persona jurídica, los individuos que forman esa persona jurídica deben ser todos los guatemaltecos de nacimiento. Los inmuebles que están ubicados en la reserva del Estado no pueden titularse supletoриamente. Es decir, si yo voy a Monterrey Rico, un terreno abandonado, asumo que es la posibilidad de poderlo poseer, lo empiezo a abonar, le hago materializo altos de supuesto propietario, siembro, construyo, tengo 15 años de tener esa misma posición, aparentemente soy un poseedor del BFF, pero ¿qué sucede cuando me entero que es un área declarada de reserva del Estado? Que no puedo tirarla, porque precisamente el Estado se ha reservado la titularidad sobre esos bienes. Entonces, sobre esos bienes no se puede tener posesión, porque no se pueden titular obligatoriamente. Y también dice que no se puede titular, o sea, no se debe invocar la posesión de los excesos de esas propiedades que deben pedir, dice, según lo dispuesto por las leyes administrativas de la materia. Cuando la posesión registrada de un inmueble, una vez consumado los 10 años desde la fecha de la inscripción del título y el registro de la propiedad, esta se convierte en una inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Importante este artículo, compañeros. Ustedes como poseedores o su cliente como poseedor le requiere a usted la titulación supletoria de un bien. Usted califica que su cliente cumple con los 10 años de esa posesión legítima y que ha sido de forma pública, pacífica, continua y de buena fe, y acude según la ley de titulación supletoria a promover su solicitud ante el juez correspondiente. Cuando se finalizó esto, en ese proceso de titulación supletoria, compañeros, implica que el juez, para declarar a usted propietario de ese bien, tiene que estar la municipalidad del lugar para establecer si no tienen alguna objeción. Se tiene que notificar a los vecinos colindantes para establecer si ellos no tienen alguna oposición. Y una vez se establezca que no existe oposición de ninguna persona interesada, que se cumple con los requisitos que establece la ley de titulación, ya se emite una resolución judicial mandando a inscribir ese derecho de posesión en el registro de la propiedad. Pero ojo, ahí no se ha perfeccionado nada, porque dice, desde el momento en el que se inscriba la posesión en el registro, todavía y por 10 años más, si alguna persona tiene alguna oposición que hacer, la puede hacer objetando que esa posesión como tal sea perfecta, quizás argumentando que parte del bien que fue titulado que realmente le pertenece a esta persona que se opone, por ejemplo, o argumentando que quien tomó esa posesión de ese bien no lo hizo de manera pública, o que no lo hizo de manera pacífica, o que no lo hizo de manera continua, o que no lo hizo de buena fe. Por 10 años después de estar registrado en el registro de la propiedad, la resolución que declaró esa titulación supletoria, todavía pueden existir oposiciones. Ahora dice el 637, consumado 10 años desde la fecha en que se inscribió el título en el registro de la propiedad, ahí sí ya no pueden existir oposiciones porque esa inscripción se convierte en una inscripción de dominio definitiva y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Ahí ya no hay efecto de que alguien pueda reclamar esos vicios de posesión, porque la posesión se convirtió en perfecta desde que se comprobó que la tenencia de forma pública, pacífica, continua y de buena fe se tuvo por 10 años, se inscribió en el registro y después de 10 años más, esa anotación de dominio se convirtió en inscripción de plena propiedad indiscutible.
Y dice, a pesar de eso, el usucapiente puede entablar un juicio para que se le declare dueño aún antes del tiempo señalado, es decir, de los 10 años. Y la sentencia que así lo declare es título para la inscripción de la propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Es decir, vean cuando se refiere a antiguo dueño, la posibilidad de poder poseer bienes que en determinado momento pudieron haber estado en posesión de otras personas que quizás también intentaron titular, pero que en determinado momento no cumplieron con todos los requisitos de la ley. Una misma cosa, según el artículo 638, no puede ser poseída por varias personas a la vez, de suerte que cada una pretenda poseerla toda, pero sí pueden poseer una cosa en común, teniendo todas ellas la posesión indivisa, es decir, la posesión en copropiedad. El que hubiere perdido la posesión de una cosa mueble o semoviente, o aquel a quien se la hubiesen quitado, puede reivindicarla de quien la tenga, sin perjuicio de que este último, si hubiese adquirido la cosa de buena fe, pueda exigir una indemnización de quien la hubiera habido. Si el actual poseedor de una cosa sustraída o perdida la hubiere comprado en una feria o en una venta pública, o a personas que negocien con cosas análogas, no podrá el propietario exigir la restitución sin reembolsar al poseedor la cantidad que la cosa le hubiera costado. Muy bien, entonces, compañeros, resumido en el material que les entregué el día de hoy y en lo que hemos hablado, y haciendo un resumen básico al respecto, la posesión entonces es un modo originario de adquirir la propiedad, que se fundamenta en que una persona detenta el poder o el control físico de un bien. Pero ese control físico, ese contacto físico, el tener la cosa en su poder, puede ser en apariencia un derecho de propiedad, porque los propietario de un bien tiene el derecho de poseerla, lógicamente, porque la posesión es natural para un propietario, pero no todos los bienes que están en posesión son derecho de propiedad, porque algunos de ellos, al no estar registrados, no tienen un reconocimiento del Estado para poder grabarlos o para poder transmitirlos o para poder disponer de ellos libremente. La posesión, entonces, es una condicionante clave. El poseer los bienes, el tenerlos, el ejercer actos de dominio, el ejercer actos de propiedad, el ejercer actos evidentes de control del bien, sea un control o una tenencia, digamos, inmediata o mediata, porque no necesariamente tenemos que tener los bienes en las manos, como les planteaba hace un momento, de la persona que tiene un bien y que la llega a sembrar cada 2, 3 días o que llega a hacer algún tipo de intervenciones en esa propiedad cada semana, pues no vive en el inmueble, pero tiene una posesión, si no inmediata, sí inmediata, y que ante los ojos del resto de vecinos, aparentemente posee un justo título, lo adquirió del abuelo, del tatarabuelo, lo ha mantenido en forma continua, es decir, no lo ha dejado en abandono y vuelto 10 años después a continuarlo. Públicamente se sabe que le pertenece, se sabe que lo ha utilizado de manera pacífica. Ok, de ahí surge esa condición del ser poseedor. Y esa posesión es la condicionante para que podamos utilizar la cuarta forma originaria de adquirir la propiedad, que es la titulación supletoria, que va íntimamente relacionada con la posesión como condición clara la posesión para poder acudir a ese trámite de reconocimiento judicial de la propiedad. De hecho, cuando hemos hablado aquí de forma pública, pacífica, continua y de buena fe, es importante saber a qué se refiere esa buena fe o de qué estamos hablando. Por ejemplo, el artículo 630 dice que la posesión tiene que ser continua, pero es discontinua cuando la cosa poseída se abandona o se desampara por más de un año, o antes cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Así que si usted tenía la posesión del bien, se desapareció por ahí un par de años y cuando regresa resulta que el vecino ya tiene sembrado maíz y ya tiene una cosecha y usted argumenta y dice, mire, es que eso era mío. Mire, su posesión tenía que ser continua. Usted abandonó la cosa y cuando lo hizo por más de un año, su posesión se convirtió en posesión discontinua.
ya es un elemento adverso que no permitiría una titulación supletoria ni una posesión, digamos, legítima. Y la posesión es violenta cuando se adquiere por la fuerza, por medio de coacción moral o material, contra el poseedor, contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. La posesión es pública cuando se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos, pero es clandestina la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho a oponerse a ella. Esos son definiciones de cómo puede no materializarse una posesión. Entonces, ese derecho de posesión, ese derecho de gozar del aprovechamiento de un bien, tiene estas características. Cumplidas con ellas, cumplidas con la ley que establece la materia, la persona tiene la disponibilidad de poder acudir a la ley de titulación supletoria para poder inscribir su derecho y cumplir los requerimientos que establece la ley ante un juez de primera instancia, en este caso del departamento donde están ubicados los inmuebles. Cuando el juez declare que esa posesión fue legítima, pública, continua y de buena fe, se cumplan todos los requerimientos, se establezca que no hay oposición de la municipalidad, se establezca que los vecinos no tienen oposición alguna, se hagan publicaciones en los diarios, se mande a hacer un avalúo y el juez estime que se cumplieron con todos los requisitos, podrá ordenarse que esa posesión se convierta en una inscripción registral provisional. ¿Por qué? Porque las personas aún pueden oponerse a esa titulación inscrita por un lapso de 10 años. Pasados los 10 años ya de inscripción en el registro de la propiedad, esa inscripción de titulación se convierte en derecho de dominio pleno, perfecto. Ya puede oponerse frente a cualquier otro derecho que se reclame sobre la propiedad porque ya está inscrita. Que ese es el derecho natural de una inscripción en el registro, el poder yo oponerme. Si usted es propietario inscrito de la casa donde vive y alguien ahorita argumenta y dice, es que fíjese que usted se fue 3 años de su casa y yo aquí me coloqué y tengo 3 años de tener la posesión pública, continua, pacífica y de buena fe. No, yo puedo hacer valer que esos elementos de posesión no existen porque yo soy propietario inscrito en el registro y puedo oponer mi derecho de propiedad debidamente inscrito frente a cualquier otro que pretenda argumentar una posesión de un bien que no puede ser titulado porque ya está inscrito, porque ya le pertenece a determinada persona. Si el derecho de posesión y la titulación supletoria son modos originarios de adquirir la propiedad, les recuerdo que los modos originarios son aquellos que se aplican a bienes que no han tenido propietario jamás o que el propietario los abandonó, pero hay que comprobar esa condición de abandono como tal. ¿Será que porque me fui de viaje un par de años ese es un abandono tal del bien como para que alguien intente asumir que hay una posesión legítima de su parte? Lo veo difícil. Y si el bien está registrado y no hay caracteres de abandono, entonces ¿sobre qué base se pretende aspirar a un derecho de propiedad que ya está reconocido? Entonces no se pueden titular bienes que ya están registrados, no se pueden titular bienes que le pertenecen al Estado, no se pueden titular bienes que son de área de reserva también del mismo Estado y no se pueden titular bienes que no tengan las características que están reguladas en el artículo 620 y en el artículo 633. Me enfoqué más en el tema de los bienes inmuebles, pero repito, ya dijimos que se pueden poseer toda clase de bienes que sean corpóreos, corporales, que tengan una representación física y por lo tanto puede aplicar a bienes muebles como a bienes inmuebles. Por eso hablamos de los vicios en la posesión de los bienes, de los muebles y de los vicios que pueden suceder en la posesión de bienes inmuebles. ¿Ya? Para el caso de los inmuebles, violencia, clandestinidad, abuso de confianza, mala fe. En el caso de los muebles, el hurto, el abuso de confianza. Bueno, pero es una figura que ustedes van a percibir con mayor manifestación en los bienes inmuebles. ¿Va a suceder en la capital? No sucede porque los bienes están debidamente registrados. No vamos a encontrar que hay bienes no registrados en un sector de la zona 11. Eso es prácticamente casi que imposible. Pero de repente nos van a llamar y decir, mire, fíjese que tengo un terreno
que mi papá le dio me lo dio a mí, yo se lo transmití a mi hijo, tenemos 20 años de poseerlo, tenemos el derecho posesorio y queremos transmitirlo y vendérselo a otra persona. Ah, bueno, está transmitiendo el derecho de posesión, no la propiedad. Transferí el mismo derecho de posesión, pero ni yo, que estoy transmitiendo ese derecho de posesión, ni la persona a la que se lo traslado, tenemos disposición de poder vender la propiedad porque no somos propietarios. Tenemos tampoco la posibilidad de poder grabarlos y darlos en garantía porque no somos propietarios, porque no están registrados. Cuando la persona que compra el derecho de posesión lo ve desde esa perspectiva, obviamente la venta de un derecho de posesión va a ser más barata que la venta de un bien que tiene derecho inscrito y que es una propiedad como tal. ¿Por qué? Porque quien adquiere un derecho de posesión adquiere la obligación en algún momento de tener que hacer un proceso de titulación supletoria que es oneroso, que lleva tiempo, que va ante un tribunal. Entonces, un derecho de posesión pues normalmente va a ser mucho más económico, ¿verdad? Entonces, pero también compramos incertidumbre, porque usted me dice, fíjese que el licenciado Gordillo me está vendiendo un terreno que está en jurisdicción de Zumpango y que tiene 200 metros, que él tiene perfectamente delimitados, los tiene con cerca, y dice que fueron de su abuelo, luego del papá y ahora de él, tienen 50 años de tenerlos en la familia y ahora me está vendiendo el derecho posesorio. ¿Lo compro? Bueno, lo puede comprar y titular. Pero el que lo compró no sabe si cuando inicie la titulación supletoria va a tener alguna objeción o alguna oposición de un vecino. No sabe si va a tener alguna oposición de la municipalidad que diga, momento, mire, usted no puede titular eso, o eso le pertenece a la municipalidad, o eso está inscrito hace 100 años a nombre de tal persona. O sea, quien adquiere un derecho de posesión, por eso es más barato, compra un riesgo y compra la obligación de tener que titular. Y si no titula, pues volverá a vender sus derechos como derechos de posesión a un tercero, de tal cuenta que ese bien podría nunca ser titulado y siempre estar en posición de ser un derecho simplemente de carácter posesorio. Entonces, en la manifestación, compañeros, de los términos de lo que estamos platicando en este momento, a veces recomendarle a los clientes la adquisición de ese derecho es hacerles valer y ponerlos en evidencia de los riesgos que eso puede implicar, de los costos en los que ello pueda implicar, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, no, ¿sabe qué? A mí véndame certeza. Vaya y usted que me quiere vender el derecho de posesión, tramite su titulación supletoria y cuando termine, me vende. Ah, momento. Pero ¿acaso con que la persona que me quiere vender el derecho de posesión va, titula y me vende, será que se acabó el riesgo? No, acabamos de ver que durante 10 años todavía alguien puede reclamar y oponerse a esa titulación. Usted va a un banco en este momento, agarró el bien que tuvo 25 años en familia, inició titulación supletoria, el juez la declaró, la inscribió en el registro de la propiedad el año pasado y va al banco y le dice, mire, fíjese que quiero dar en garantía hipotecaria este bien, porque como ya lo inscribí, ahora ya tengo derecho de grabar, ya tengo derecho de poder darlo en garantía. Ah, pero le dice el banco, no le podemos aceptar una garantía que todavía puede ser objetada, que todavía puede ser discutida. Le damos el dinero, mañana usted no paga y nos deja a nosotros la brasa de un inmueble que todavía puede ser objeto de discusión, de litigio, de oposición de alguna persona interesada. Entonces el banco le dice, cuando su inscripción de titulación en el registro tenga más de 10 años, entonces viene con nosotros y hablamos porque entonces ya usted tiene plena propiedad sobre el bien debidamente reconocida. Cualquier derecho anterior es extinguido y usted ya tiene una propiedad plena porque cumplió con los 10 años de tener la posesión del bien y cumplió con los 10 años de inscripción en el registro de ese bien para que nosotros, banco, ya podamos considerar ese bien como un bien confiable que le podamos aceptar en garantía. ¿Alguna duda hasta lo que hemos hablado acá, compañeros? Por favor. No, licenciado. Muy bien. Entonces, les aconsejo, lo que yo les mando a ustedes es una guía, algunos requisitos, algunos vicios para que ustedes puedan evaluarlos.
yo siempre les recomiendo, y si se dieron cuenta en el examen, pregunto siempre algunas situaciones del código. Entonces aquí tenemos lectura obligatoria del artículo 612 hasta el artículo 641, para que lo puedan complementar con el material que se les presenta en este momento y ustedes lo puedan evaluar. Este tema está totalmente relacionado con lo que vamos a ver el día jueves, que es justamente la usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Por qué prescripción adquisitiva? Porque en derecho de obligaciones ustedes van a ver que hay dos clases de prescripción. La prescripción es el paso del tiempo. La prescripción positiva o adquisitiva, que es esta usucapión, que es cuando las personas pueden adquirir bienes por el transcurso del tiempo, por la posesión de los bienes. Y la prescripción, que nosotros llamamos negativa o liberatoria, es cuando nos liberamos de ciertas obligaciones por el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, hay obligaciones que asumimos, pero que si los acreedores no nos reclaman dentro de determinados tiempos que la ley establece, pues nos liberamos de esas obligaciones. A eso se refiere la prescripción cuando es liberatoria de obligaciones. Esa en este momento no nos interesa porque ustedes la van a ver en su curso de Derecho Civil 3. Hoy nos interesa la prescripción como modo de adquirir la propiedad. La prescripción denominada positiva o adquisitiva, que es la que vamos a ver el día jueves, toma como base una legítima posesión. ¿Por qué era importante entonces analizar la posesión? Porque cuando expliquemos el día jueves que es una usucapión o prescripción adquisitiva, ya vamos a hablar de posesión de bienes, de posesión legítima, que fue el tema del día de hoy. Ya ustedes saben que se aplica sobre ambos bienes, muebles y inmuebles, una vez sean corpóreos. Ya saben cuáles son los vicios que pueden afectar a una legítima posesión. Y sobre esa base, entonces, vamos a entender que la posesión es la base, la posesión legítima, por supuesto, es la base para una titulación supletoria idónea, es decir, la adquisición del derecho de propiedad por el paso del tiempo, llamada, repito, usucapión, prescripción adquisitiva o titulación supletoria. Prácticamente adopta todos esos nombres. El de titulación supletoria lo adopta por la ley específica, pero hablar de titulación supletoria, hablar de usucapión o hablar de prescripción adquisitiva, estamos ante lo mismo, ante un modo originario de poder adquirir la propiedad por el paso del tiempo. Dicho esto, compañeros, agradezco la atención prestada el día de hoy. Si tienen dudas, anótenlas, las vemos en la clase del día jueves o las vemos en clase presencial de la próxima semana. Y le vuelvo a repetir a los compañeros que no estaban en el horario de inicio, aquellos que no se examinaron la semana pasada y tienen pendiente examen, hagan su solicitud, por favor, a la coordinación del semestre. El examen lo haremos el próximo martes, después de la clase presencial. Solo aquellos que hayan justificado su inasistencia de la forma que el reglamento lo establece para que podamos pues poner al día esos exámenes extemporáneos. Un gusto a todos poder haberles saludado. Les deseo buenas noches y que tengan buen retorno a sus viviendas aquellos que están fuera. Cuídense. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Cuídense, que estén en todo. Buenas noches.